Les damos a todas las muy buenas tardes. Espero que estén todas muy listas para nuestro estudio que tenemos cada semana del libro que estamos llevando, No te compares, de Shannon Popkin. Qué precioso ha sido este tiempo. Pero antes quisiera hacer una mención especial. Queremos hacer una mención especial en esta tarde porque esta semana ha partido a la casa celestial el esposo de una amiga muy amada nuestra. 3 años estuvo nuestro hermano Doug Sandervan con una enfermedad que estuvo llenando sus corazones de incertidumbre, de dudas, de temores, pero la gracia del Señor, la misericordia del Señor les sostuvo a ambos y podemos dar testimonio, porque las que conocemos a Laurita o las que las hemos atravesado en algún momento, especialmente en el trabajo, ella está siempre con su gozo y con su frase un día a la vez, que nos llena de esperanza, que nos llena de amor, saber que ella tiene esa convicción, ¿no? Y bueno, en esta tarde especialmente queremos exaltar al Señor, porque ha sido el Señor el que ha hecho en este matrimonio una obra preciosa. Ellos se unieron un día para obedecer, fidelidad, hasta que la muerte les separe. Y ellos cumplieron ese mandato. Y eso quiero exaltar, la obra que Dios hace en un matrimonio que ama a Dios. Como les decía, esta semana partió y ya está descansando nuestro hermano en los brazos de nuestro Señor. Fueron 3 años duros, de mucho dolor físico, de debilidad. Y yo estoy tan tranquila que Laurita ha estado ella convencida de que pronto va a ver a su esposo, a su amado, porque ambos compartían la misma fe. Así que ellos habían puesto su esperanza en el Señor, en la obra que el Señor Jesús hizo en la cruz por todos los pecadores, y ellos compartían esa misma fe. Así que había 2 cosas que se podían destacar de lo poco que conocí de Doug, pero lo que he escuchado de él es que él primeramente amaba a Dios y lo ponía en primer lugar en todas las cosas de su vida. En segundo lugar, él amaba, por supuesto, a su amada Laurita. Y de eso tengo un bello recuerdo en mi mente. Hace muchos años, cuando llegué a este país, asistía a Laurita Sandervan en su clase de kindergarten. Y recuerdo en muchas ocasiones cuando Doc asomaba su carita por esa sala donde Laurita enseña a los niños, ella salía de la habitación, se daban un fuerte abrazo, un besito y hablaban muy cerquita el uno al otro. Me llamaba mucho la atención, era muy evidente el amor que Dios había puesto en sus corazones. Verdaderamente eso, sin duda podemos pensar que estos han sido días muy difíciles para nuestra amiga Laurita, y por supuesto van a seguir siendo días duros. Estuvimos orando hace un poquito por eso, pero estamos seguras de que Laurita está sostenida por el Señor de los cielos, como dice aquí este título, que gobierna todas las cosas, porque además es el Señor de su vida, es el Rey de su corazón. Así que estamos convencidas de que ella está muy clara de que el recuerdo de Dios a su vida es: no te preocupes, yo supliré lo que os falta. Solo sigue viviendo, Laurita, un día a la vez. Te amamos, Laurita. Bueno, la semana pasada, junto a nuestra hermana Eldita, estuvimos aquí compartiendo el precioso capítulo. Empezamos a ver el capítulo 2 de este libro, ¿verdad? Y hoy día vamos a continuar y lo terminamos hoy día, pero qué tremendas lecciones. Estamos pasando y meditando en esta pregunta: ¿qué sucede cuando comparamos nuestro pecado con el pecado de otros?
Esa es la pregunta que nos estamos haciendo para examinarnos y aprender en esta tarde. Entonces, ¿qué sucede cuando comparamos nuestro pecado con el pecado de otros? Bueno, lo que sucede es que nuestra tendencia va a ser a agrandar los pecados de los demás y a minimizar los pecados nuestros. Pero ¿saben? Una mujer que se compara, dice nuestra hermana Shannon aquí en el estudio, muy importante esta verdad, una mujer que se compara con los pecados de los demás, ella está pecando. ¿Por qué? ¿Por qué está pecando? Bueno, porque ella es capaz de mirar por encima a los demás con este sesgo de superioridad. Ella va a estar tan cegada y gobernada por este pecado del orgullo que dice, yo no haría eso que está haciendo la otra persona, que es capaz de hasta despreciar a la otra persona y además humillar en algunos casos. Pero lo peor, y esto es lo que para mí es tan importante, es que estamos aquí en esta tierra porque queremos glorificar al Señor, y la manera de glorificar al Señor, Él quiere que le sirvamos. ¿Y cómo le podemos servir? Que influyamos en los demás. Si somos mujeres que nos comparamos y que estamos en esta fea actitud de orgullo, desprecio, humillación a los demás, ¿sabes qué perdemos? La oportunidad de influenciar positivamente. Qué fuertes son estas verdades. Como que, no quiero escuchar eso. No puede ser que yo caiga en algo así. Y espero que realmente, si te estás dando cuenta que has caído en este pecado, tremendo pecado, no permanezcas ahí. No es fácil. Pero si decimos que amamos a Dios y que tenemos celo por las cosas del Señor, entonces con mayor razón tenemos que ser cuidadosas, porque podemos estar envolviéndonos en este pecado que ofende grandemente a nuestro Señor. Él dice que tenemos que amar a nuestro semejante y tenemos que aprender a discernir en nuestra mente cómo, cuándo podemos avisar a alguien, podemos advertir a alguien respecto a un pecado que nosotros vemos. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué manera? Dios quiere que estemos más ocupadas de la condición espiritual propia, ¿sí? Que cada día nosotras estemos más ocupadas en avivar ese fuego que lo hace la comunión con la palabra de Dios cada día, no solamente escuchando un sermón o un podcast que hoy día están tan famosos, ¿verdad? Los devocionales, el Aviva Nuestros Corazones, que son preciosos, canciones, alabanzas. No solamente eso está bien, pero Dios quiere un tiempo especial que tú te sientes a sus pies. Me encantaba pensar en lo que nos va a tocar estudiar, ¿no? Porque esa posición sentadas involucra que no hay nada más importante en ese momento para hacer, sino escuchar la voz de Dios. Me encanta la aplicación en nuestros teléfonos cuando podemos poner enfocadas. ¿Enfocadas en qué? A lo que vinimos, al estudio. Si hay alguna emergencia, se va a producir una llamada y eso está bien. Pero en este momento no miramos los mensajes, no miramos las redes, no miramos un video cortito, nada, porque lo que va a pasar aquí es que el Dios del universo va a hablar y a Él queremos poner atención. Entonces, dice el salmista, en mi corazón he puesto tus dichos para no pecar contra ti. Y esa es nuestra meta, queremos poner la palabra de Dios en nuestro corazón. Sobre el pecado de los demás, hay uno que va a juzgar y nosotras tenemos que descansar, y hay uno que va a juzgar y va a pedir cuentas además, a nosotras también incluso. Entonces, mira lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 4, por favor, hablan sus Biblias, en 1 Corintios capítulo 4, ya hemos visto estos textos anteriormente además, pero
Es importante que los leamos una vez más. Dice 1 Corintios capítulo 4, versos 4 y 5. El que me juzga, dice Pablo, es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo. Sí, podemos juzgar, pero nada antes de tiempo. Y luego vamos a ver, ¿sí?, ese texto también. Hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones del corazón. Porque ahí, en esas intenciones, buenas intenciones tal vez, muchas veces nosotras decimos que se lo quise decir porque mi corazón decía que en una buena intención avisar a mi hermana o a mi amiga respecto de su pecado. Entonces, tenemos que aprender a discernir cuándo podemos avisar o advertir a otro respecto de su pecado y cuándo no hacerlo. Como decía también, la manera de hacerlo. Porque si no, actuaremos en base a nuestras emociones, ya sabes lo que pasa con nuestras emociones, ¿verdad? O nuestros rostros, que pueden decir más de lo que queremos decir. Entonces, a veces llegamos a caer en este pecado y ¿sabes qué está pasando? Al acusar a una persona, al atacar a una persona vez tras vez, y incluso, como te decía, despreciarlos, humillarlos. ¿Cómo pueden hacer ellos esto? Todas estas feas actitudes. Otra vez voy a dejar esta frase bien marcada en nuestra vida, que debe ser prioridad. Perdemos la oportunidad de influenciar. Y nos toca, como mamás, influenciar. Como tías, como hermanas, como abuelas, influenciar. Queremos influenciar positivamente, pero si estamos ahí, como esa gotera continua, pum, 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 lo único que logramos es cerrar corazones. Entonces, Señor, danos sabiduría. ¿Y cómo la va a dar Él? Abundantemente. Así que, fe, hermanas, fe. Recordemos entonces que no estamos diciendo ahora que no podemos exhortar a nuestros hermanos o animarles a cambiar sus conductas, pero siempre también orando en nuestros corazones, Señor, más que su conducta, que cambie su corazón, porque donde está el corazón, el tesoro de la persona, ahí está su corazón. Entonces, queremos que realmente el tesoro sea Dios y la motivación por cambiar esa conducta sea agradar a Dios. Entonces, podemos hacerlo con amor, no con prejuicio, teniendo evidencias claras, abriendo la palabra de Dios, ¿verdad? Y entonces buscando el parecer del Señor y no el nuestra opinión. Es que yo creo, ¿qué cree Dios respecto a esa situación? ¿Estás analizando todo lo que estamos escuchando? Es grande, es un concepto muy grande. Y tal vez estás ahora pensando, por eso es que no puedo llegar al corazón de X persona. Tal vez ya has tenido esta distancia con una persona a la cual tú has estado tratando de expresarle de diferentes maneras el mal que tú ves, ¿no? El pecado. La semana pasada, ¿recuerdan con la hermana Eldita? Estábamos viendo las dos primeras lecciones del capítulo 2. Hoy día pasamos por Lucas 18. ¿Lo leyeron hoy y se recordaron? Lucas 18. La parábola del fariseo y el publicano o cobrador de impuestos. Tremendas lecciones que pudimos compartir la semana pasada. Pero es muy interesante. Antes de seguir avanzando en el estudio, vieron que ella dijo, voy a compartir comparaciones constructivas de las que hizo el Señor Jesús. Y es muy interesante porque el Señor, cuando estuvo aquí en la tierra, qué bello, ¿no? Qué gran amor que Él tuvo, compasión con cada una de las personas que Él les tocaba compartir. Él enseñaba de diferentes maneras y usó muchas veces parábolas. Entonces, usó enseñanzas. Estas enseñanzas o parábolas, ilustraciones,
que mencionaban todo lo que tenía que ver con las tradiciones del momento, las experiencias de los mismos que le estaban escuchando, incluso algunos que le iban a rechazar. Él hablaba con parábolas, especialmente para despertar el interés de ellos. El propósito era dejar ahí una huella que difícilmente se olvidara la lección o lo que se estaba escuchando. Pero principalmente, otra vez, las parábolas se enfocaban en sus siervos, para que ellos especialmente entendieran los misterios del reino. ¿Sí? Entonces, qué privilegio. Podemos escuchar, mirar, leer la palabra de Dios y entender además lo que el Señor quería decir. Entonces, en la parábola que estudiamos la semana pasada, como en la historia que veremos hoy día, o que ya leíste ahí en tus notas y que hiciste tu tarea, ¿verdad? Vemos a un solo grupo de personas. Y esto es que eran pecadores. Somos todos pecadores. No hay ni uno justo. Pero hay una diferencia entre un grupo de personas y el otro que estaban ahí todos en esos momentos. La diferencia es que uno sabía que era pecador y el otro quería ignorarlo. No lo reconocía, ¿cierto? Entonces, la diferencia es que no sabía que era pecador, uno, pero el otro, que sí sabía, ¿qué hizo? Se arrepintió, ¿verdad? Se arrepintió. ¿Y recuerdas lo que dice el Señor, que cómo se fue el cobrador de impuestos a su casa? ¿Cómo se fue? Justificado, ¿no? Bello. Y yo me imagino al fariseo ahí con esta boca bien abierta. ¿Qué? ¿Y yo? Tantas preguntas. ¿Cómo vamos a ver? También ven a Simón, ¿no? Entonces, mientras que el fariseo ni siquiera él consideraba que era un pecador, Juan equivocado estaba, por supuesto, tan seguro de sí mismo, listo para indicar con los dedos, con todos los dedos a el cobrador de impuestos. Qué bueno que no soy como él, decía él, que ni siquiera podía parar un minutito para mirar su propio corazón lleno de orgullo, lleno de soberbia. Entonces, como les mencionaba el texto, ¿no? No hay justo ni aún uno. Ese texto está ahí en Romanos, capítulo 3, 11 y 12, por si quieres anotar. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Qué triste. Realmente nosotros no andábamos buscando a Dios. El Señor nos buscó y nos trajo a su redil solamente por gracia. Todos se desviaron, continúa el texto, y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Muy triste. Pero la esperanza que tenemos y lo precioso la convicción que tenemos es fijarnos nuestros ojos en esta verdad. Dios es justo. Dios es justo y perfecto. Y amigas, ya es tiempo de que reconozcamos nuestra condición de pecadora y nos humillemos delante de Dios. No, nosotras sí nos caemos muchísimas veces. Mira lo que dice Isaías. ¿Quieres mirar ahí en Isaías, capítulo 57, versículo 15, lo que dice la palabra de Dios en Isaías, capítulo 57, verso 15? ¿Ya lo tienes? Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. ¡Qué bello! Dice él, yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Para qué? Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces, ¿tú crees que Él está con los soberbios? Por supuesto que no. No, nosotras no tenemos la autoridad que Dios sí tiene para juzgar y condenar, ¿sí?, el pecado de otras personas. Nosotras no nos toca ese rol, a nosotras nos toca preocuparnos de nuestra vida cristiana. El rol de juzgar y condenar es
de quien gobierna el cielo, de Dios. Él es su nombre, de cuyo nombre es santo, dice el texto, ¿no? Entonces, a nosotras lo único que nos conviene por ahora es reconocer nuestras faltas en humildad y quebranto verdadero de corazón, y incluso mirar ahí en el fondo de nuestro corazón y admitir estas cosas que no queremos reconocer y entender que de verdad, en serio, no nos alcanza ni siquiera para levantar nuestra mirada al Padre. ¿Te fijaste que en los dos casos estaba el cobrador de impuestos que no paraba de humillarse, decirle, Señor, perdóname por tantos pecados? Y estaba ahora, en el caso que vamos a ver, la mujer ahí adúltera en el piso, ni siquiera podía levantar su mirada. Las dos posiciones que nos hablan de humildad, de humillación delante de Dios y de reconocimiento de nuestro pecado. Entonces, solo por el infinito amor de Dios, precioso, Él nos ha dado esta oportunidad de entender nuestra condición delante de Él y de cada día pedirle, Señor, queremos estar listas para continuar aprendiendo de ti. Necesitamos no perder las oportunidades de influenciar a otros, no ser un tropiezo. Hoy día también Lucas, no sea el que pone tropiezo, mejor le sea que se ponga una piedra en su cuello, ¿no? Que no, Señor, ayúdame, no quiero ser un tropiezo. Entonces, esta semana nos tocó ir en Lucas capítulo 7. ¿Ya? Yo sé que tú has leído estos textos porque además estuvieron en nuestras lecturas diarias y no vamos a leerlo ahora, pero qué maravillosa. Capítulo 7 está para las que siguen la transmisión, en los estudios en casa. Ahí está la historia de esta semana. Simón invita al Señor Jesús a su casa. Y podríamos otra vez pensar en esta buena intención. Voy a invitar a este hombre que se está haciendo tan famoso, y con una buena intención también voy a hacer algunas preguntas para saber y encontrar alguna manera de ponerle un tropiezo. Ellos estaban queriendo hacer caer a nuestro Señor. Entonces, Él invita al Señor a su casa, y en lugar de alcanzar a hacer algunas preguntas, solamente Él tiene que entender muchas lecciones. Y como les decía, esta preciosa historia que está en Lucas 7, pueden tenerlo ahí abierto. Yo creo que ustedes pueden ir anotando algunas lecciones maravillosas. Y mientras que leías capítulo 7 del 36 al 50, ¿verdad? ¿Podías imaginar un poquito las expresiones que tenía este fariseo cuando ve entrar a la mujer, que además no era una mujer, cualquier mujer, era una mujer conocida en el barrio por este tipo de mujeres que ofrecía su cuerpo para un servicio sexual a cambio de dinero? ¿Qué fue lo que él pensó? Porque ni siquiera pudo abrir su boca, ¿no? Pero él lo pensó, y el que sabe todas las cosas supo qué pensó. Dice el verso 39, pensó él acerca de Jesús: si este hombre supiera o fuera realmente un profeta, sabría que esta mujer, ¿qué tipo de mujer es esta mujer? Él lo pensó. Pero lo maravilloso, que sabemos que nuestro Dios es omnisciente, efectivamente Él sabía muy bien quién era esa mujer, qué tipo de mujer era esa mujer. Y Él conoce, porque Él conoce todo, ¿verdad? Él nos puso en el vientre de nuestras madres. Él conoce nuestro sentar y nuestro levantar, como dice el Salmo 139, ahí todos esos textos preciosos, ¿no? Él conoce nuestra entrada, nuestra salida, nuestros pensamientos, aún lo que vamos a decir antes de que lo vamos a decir. Él lo sabe. Entonces, esto es una tan importante verdad también a considerar, ¿no? Mira lo que dice además Hebreos, puedes ir a Hebreos capítulo 4,
verso 13, tan importante. Hebreos capítulo 4, verso 13, y lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice, ninguna cosa creada escapa de la vista de Dios. Nada escapa de su vista. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Un día le vamos a rendir cuentas por lo que dijimos, por lo que no dijimos, por lo que hicimos, por lo que dejamos de hacer. Pero volvamos entonces a Lucas 7. Y definitivamente Simón se creía juez. Él estaba ahí, en ese lugar, como este juez. Pero ¿sabes? Aquí vamos a empezar a enumerar 3 efectos negativos. 3 efectos negativos que son causados por este pecado de estar mirando los pecados de los demás en lugar de mirar nuestra propia condición de pecadoras. ¿Sí? Entonces, 3 efectos negativos. El primer efecto negativo de practicar este pecado es que distorsiona nuestra visión espiritual. Distorsiona nuestra visión espiritual. Y bueno, si sabemos que el Señor, ahí en Juan capítulo 7, 24, eso es otro texto, nos ha mandado, y puedes también anotarlo, estudiarlo en un momento, pero porque es conocido este versículo. ¿Recuerdan? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Sí lo saben, ¿verdad? Eso está en Juan 7, 24. Él nos da un mandato. Dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad. Ahí nos está mandando a juzgar, pero hay una condición, que sea con justo juicio. Entonces, como te digo, más tarde o cuando quieras, mañana en tu devocional, en algún momento, lee los versículos anteriores y vas a mirar el contexto y te vas a dar cuenta que otra vez los fariseos ahí tratando de poner una ocasión para que nuestro Señor cayera de sus enseñanzas. El Señor, por supuesto, Rey de todo, conocedor de todo, en su sabiduría, Él va a hacer una comparación constructiva, como estamos aprendiendo, con mucha intención para enseñar a los que están escuchando. Y qué bello, ¿no? Porque hoy día estamos nosotros también aprendiendo tanto. Entonces, cuando nosotras llegamos a pecar, comentando, hablando de la otra persona que cae en una falta, ¿sabe qué? Dijimos ahí el primer punto, se distorsiona nuestra visión espiritual. ¿Qué sucede? Empezamos a percibir, las que tienen lentes saben, se sacan los lentes y todo borroso y se empieza a percibir imágenes de personas torcidas, las letras todas torcidas, y es muy fácil, si no tengo mis lentes, cometer un error y empezar a condenar al que está a mi lado, porque no estoy viendo claramente, obviamente, con esta misma condenación que Simón estaba haciendo respecto a la mujer que está en escena. Entonces, acusamos a los demás y empezamos con estas murmuraciones quizás despacito, es como empieza en un ascenso. Empezamos a murmurar despacito, hablamos a otra persona, contaminamos a otra persona y qué triste, distorsionamos toda nuestra visión. Ya no es justo juicio, por supuesto. Una visión distorsionada, como te decía, engaña la realidad de lo que está sucediendo. El Señor nos aconseja a usar el colirio santo, la palabra de Dios, cada día, concentrarnos en lo que a Él le importa, el corazón, el carácter. O sea, imagínate, esta mujer que venía, sí, bien, tenía su fama, pero Dios sabía cómo estaba su corazón en ese momento. Humillado, ni siquiera levantó su rostro, solamente lloraba, estaba arrepentida y tenía esta posición, ¿no? De pedirle perdón a Dios por sus pecados. Entonces,
No se trata, otra vez, de hacer nuestra propia lista y de lo que a mí me parece que está bien, lo que a mí me parece que es correcto, lo que está mal. Se trata de ir a la palabra de Dios y buscar qué es la línea de Dios, qué es lo que Dios dice respecto a esto, qué es bueno y qué no es bueno. Entonces, en la medida que vamos llenando nosotras nuestra mente y nuestro corazón, es mucho más fácil saber lo que Dios diría en este momento, cómo se lo diría a esta persona, sus términos, sus medidas, ¿verdad? Sus justos juicios. ¿Cómo podemos entonces saber que nuestro corazón está alineado? Ya saben todas la respuesta. ¡Pim! Nos ponemos aquí nuestra mirada en la palabra de Dios y vamos buscando cada día en ella sus mandamientos, su voluntad. Cuando queremos hacer la voluntad de Dios, no vamos a tener duda, porque vamos a la palabra y encontramos, esto es lo que Dios quiere que hagamos ahora, que digamos. La Biblia dice, ¿dónde está nuestro tesoro? Ahí está nuestro corazón. Les mencionaba ese texto hace un ratito, porque ese es clave, es clave. Si nuestro primer anhelo es honrar al Señor cada día con nuestros pensamientos, con nuestras palabras y con nuestras prácticas, ¿sí? Antes entonces de estar preocupada por el acto pecaminoso del lado, ¿sí? De mi esposo, de mis hijos, de mi hermana, de mi hermano, de mis nietos, vamos a buscar y vamos a pedirle la dirección al Señor, su sabiduría. Y vamos entonces a recibir nuestra propia exhortación, porque muchas veces en esa misma oración el Señor dice, pero tú también un día hiciste esto o esto otro y también has caído en estas faltas, y entonces podemos limpiar nuestra vida, reconocer nuestra falta, pedir perdón, confesar nuestros pecados y ahora sí ayudar al que está a mi lado, aconsejar al que está más débil espiritualmente. Porque sí, hay débiles a nuestro alrededor. ¿Y quién es la primer débil? Yo. Todos levantamos la mano. Sí, yo. Mira qué interesante lo que dice Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 14. Solo un texto, pero tan importante. Primera de Tesalonicenses 5, 14 dice, también os rogamos, hermanos, ahí está, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo y que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Otra vez, ¿hay débiles alrededor nuestro? Sí. ¿Cuál es el primero? Yo. Todas necesitamos fortaleza espiritual cada día y por eso tenemos nuestro desafío de leer la Biblia cada año, tenemos nuestros estudios bíblicos y buscamos la manera de memorizar la escritura y de tenerla en nuestro corazón y escuchamos podcasts y estamos todo el día desayunando, almorzando y cenando palabra de Dios. Queremos llenar nuestra vida para tener esa fortaleza espiritual para las cosas que Dios permita en la vida. Entonces, de esa manera, cuando viene la tormenta, cuando viene la tribulación, entendemos que podemos tener la consolación de nuestro Señor. Podemos consolar, como dice también el versículo precioso, a los más débiles y sostenerles. El Señor nos exhorta a sostenerles, no a derribarles. ¿Viste lo opuesto de sostener a alguien? Cuando le derriba a alguien. No. El Señor nos manda a sostener a los débiles. Cuidado entonces con este efecto del pecado, de estar mirando los pecados de los otros, distorsiona nuestra visión espiritual. En segundo lugar, vamos a ver que también pecando de esta manera, vamos a repetir tantas veces, valga la redundancia, pecando de estar mirando el pecado de otro y no nuestro propio pecado, nos va a debilitar nuestra visión espiritual. Nos distorsiona la primera, nos debilita la segunda. Mira, queríamos sostener al débil, pero resulta que ahora yo soy la débil. Estoy débil espiritualmente. ¿Y sabes qué pasa con esta
manera de estar, esta condición, nos agota. ¿Sí? Una persona débil está agotada, está extenuada. ¿Cómo está, hermana? Ay, tan cansada, estoy a punto de fallecer porque he estado todo el día mirando a los demás cómo hacen. Entonces está extenuada, está debilitada, no quiere nada más. Qué triste. ¿Queremos esa condición para cada una de nosotras? Por supuesto que no. Otra vez entonces estamos más enfocada, debemos enfocarnos más en nuestra propia alma. Cuando estamos atendiendo nuestro propio ser, vamos a ver las cosas, las personas con los ojos de Dios, con esa gracia. ¿Viste? Cuando el Señor miraba a las personas y tenía compasión, porque son como ovejas que no tienen pastor. Vamos a extender la gracia que Dios nos ha dado una y otra vez. Por cierto, le daremos el consejo a las personas porque otra vez, ¿recuerdas? Es un mandato, pero un mandato con una condición: justo juicio. Lo vamos a hacer. Vamos a darle el consejo, pero lleno de gracia, mostrando paciencia, piedad, compasión. Es tan fácil apuntar a los demás, ¿cierto? Exigir a los demás. Y vienen a mi mente varios ejemplos tristes. Pero también vienen a mi mente varios ejemplos de mujeres que sí decidieron ser fortalecidas en el Señor y no apuntar a los demás. Aún en medio de las circunstancias, mira, hoy día, políticas. Yo esta semana les decía a mi hermana aquí, durante la semana mientras hacía el estudio y leímos las lecciones y todo, cada vez que había alguna situación y yo decía algo, el estudio. Cierra la boca, cierra la boca. Caemos constantemente, es muy, muy estresante, nos debilitamos porque queremos tomar esa posición de juzgar la política, las cosas que pasan en la sociedad, las cosas que suceden en la economía. Empezamos ahí a criticar y a cargarnos, ¿no? Y no confiamos en ese Dios que gobierna el cielo y que tiene las autoridades en el lugar que Él quiere, porque Él lo puso ahí, y nos olvidamos de orar por ellos. Y eso es una de las lecciones que aprendíamos en la conferencia, ¿no? Primera de Timoteo es claro. Primera de Timoteo 2, 1 al 2 dice: exhorto ante todos que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Nos cuesta tanto a veces, ¿no? Ir al Señor en oración y decirle: Señor, gracias por mi presidente. Gracias porque tú lo tienes ahí. De alguna manera tú estás queriendo y permitiendo que esté ahí. Úsalo en alguna manera. Usa una situación para que todo esto podamos ver que tú estás en medio y descansar, primeramente, descansar. ¿Te acuerdas de Corrie ten Boom? Siempre me encanta esa mujer, qué preciosa, bella mujer. Ella tenía tan claro el concepto de quién era el que gobernaba sobre todas las cosas, que en lugar de criticar, imagínate, la época de la Segunda Guerra Mundial, en lugar de criticar y de ponerse a marchar en un desfile y hacer mucho ruido, esta preciosa relojera holandesa, junto a su familia, ella buscó a los judíos y les escondía en su casa lo que más podía para salvarles la vida, además de compartirles, por supuesto, el Evangelio y poder salvarles a través del Evangelio de Cristo, darles vida eterna. Entonces, qué preciosa. Esta mujer no tenía una fe debilitada para nada. Su visión era muy, muy correcta. Ella no iba a estar criticando a cómo se estaban haciendo las cosas en ese momento, los nazis en contra de los judíos y todas las tremendas cosas que sucedieron en ese tiempo, ¿no? Su visión no estaba, como te digo, distorsionada ni débil. Su visión en Dios estaba definida.
Escucha lo que escribió en uno de sus libros, porque además ella se dedicó también a escribir. Y si tienes que buscar su historia, porque al final de sus días ella padeció una enfermedad muy triste, muy grande, pero aún ahí ella se dedicaba a servir al Señor. Si miras al mundo, dice ella en uno de sus libros, si miras al mundo, por supuesto te angustiarás. Si miras dentro de ti, te deprimirás. Pero si miras a Cristo, encontrarás descanso. Descanso. Entonces, amigas, hermanas, ¿estás cansada? ¿Estás agobiada? ¿Estresada? ¿Estás a full? ¿No das más? Ven al Señor. Recuerda, el Señor dice que tenemos que ir a Él, todos los que están cansados, ya dejen de pecar, dejen de mirar los pecados de los demás, compararse con los demás. Vengan aquí, descansen. Yo un día voy a pedir cuentas. Entonces, una vez más, nuestra tarea es exhortar, por supuesto, animar a otros, pero esto siempre debe hacerse con amor, revisando las motivaciones, por qué lo quiero hacer, y revisando por sobre todo también las formas, cómo lo hago, ¿sí? Volviendo entonces a la historia de Simoní, la mujer adúltera, ahí en Lucas capítulo 7. Este hombre, por estar tan preocupado de los pecados de los demás, de esta mujer en especial, esta mujer que había llegado a su casa, a ponerse a los pies del Señor, había sufrido el tercer efecto de este pecado, tremendo pecado. Él comenzó a tener una visión desviada, la desviación de la visión espiritual. No solamente se estaba distorsionando, debilitando, también además estaba desviando su visión espiritual. Había sido el mismo creador del universo que vino hasta su casa. ¿Puedes imaginar eso? Tenerle ahí en la mesa de tu casa al Señor, el que creó todas las cosas. El yo soy, el primero, el último. Imagina, el que era, es y será ahí en tu casa, sentado. Sin embargo, su obsesión por mirar el pecado de los demás desvió por completamente esa visión preciosa y se enfocó en criticar y olvidó hasta de saludar al Señor, ¿no? Ni siquiera le ofreció agua para sus pies, ni siquiera le dio un abrazo, un beso, nada. Tantas aplicaciones que tenemos que considerar nosotras como mujeres. A veces sí, estamos así, ¿no? En estas situaciones distorsionadas, debilitadas, desviadas, en lugar de ir a buscar en la fuente del agua viva lo que Dios quiere que nosotras aprendamos y consideremos para nosotras mismas. Como esposas, tantas veces caemos en estos pecados de criticar, de ofender. Y después decimos, no quise decir eso. ¿De verdad? Como dicen los jóvenes acá, ¿really? No quise decir eso. Si de la abundancia del corazón salen las palabras, lo que decimos, ahí es lo que estaba. Así que no solamente nos mentimos, ofendemos, pecamos tan grande. Cuando nos desviamos espiritualmente ocurre entonces esta distracción que es tan importante. ¿Qué es lo más importante de tu día, cada día? Después de ir a la escuela o de ir a tu trabajo y de todo lo que hiciste en casa, ¿qué es lo que te quedas haciendo? ¿Cuál es tu pasatiempos favorito? ¿Vieron ustedes tienen que pasar por favor ahí en ese rinconcito? Tenemos los testimonios de alguna de las hermanas. El lugar favorito de una de mis hermanas que pone ahí su testimonio, ¿saben dónde es? ¿Lo vieron? ¿Lo leyeron? Aquí, en la iglesia. Yo pensé que iba a decir la playa, el campo, la ciudad. No, aquí, la iglesia. Este es mi lugar favorito. ¡Qué precioso! Saber que hay cosas que son tan más importantes en la vida para disfrutarlas. Entonces, con esto también tenemos que considerar el perdón, hermanas, por favor. Escucharon, no sé si alguien estuvo entrando en el Zoom del martes y hablaron del hijo pródigo. Otra vez, tan importante esas lecciones. Perdonar. ¿Cómo recibo
Cuando das esa opinión, ese consejo, ese aviso a tu hermana, a tu amiga, a tu esposo, a tu hijo, de las cosas que están haciendo y se arrepienten y piden perdón, ¿cómo reaccionamos? ¿Estamos listas para perdonar? Así como el Señor nos perdona una y otra vez a nosotras. Entonces, cuando nuestra visión es crítica y destructiva, ¿viste? En lugar de sostener, destruimos al que está a mi lado. ¿Cómo fue la actitud del fariseo? Vamos a pensar entonces, deberíamos pensar en este tan conocido texto también en Gálatas 6, que dice, no sea que tú también seas tentado un día. Considéralo. Solo un texto más, ya estamos casi terminando. Pero vamos a mirarlo con esta lupa, ya no de la distorsión ni del estrés ¿cuál era la segunda? ¿La tienen ahí? La segunda, debilidad. Sino vamos a mirarlo con la lupa de la palabra del Señor a través de lo que Él quiere decir. Lucas 6, un poquito más atrás de nuestra historia hoy día, vamos a terminar con este texto, dice, el Señor Jesús no dejó de mencionar esto tan importante. Versículo 37, no juzguéis para que no seáis juzgados, ya lo leímos, no condenéis, pero sigue, para que no seáis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. ¿Qué se dará? Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y les decía en una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿Sí? No tenemos autoridad, a veces no podemos decir, deja de hacer eso y nosotros estamos ahí. ¿Les ha pasado con lo del teléfono, con los niños que queremos, deja tu teléfono? Mamá, ¿tú también estás con tu teléfono? No, un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿No caerán ambos en el mismo hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver qué cosa? La viga que está en tu propio ojo. ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tu viga que está en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. Reconoce tu pecado, tu falta, y entonces verás bien, ya no distorsionado, ya no debilitado, para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Qué importante. Estamos hablando, qué importante es restaurar. Anhelamos la restauración en nuestra vida y también en la de nuestra familia, de quienes amamos, aún de estos familiares que todavía siguen rechazando la fe preciosa de Cristo. Anhelamos la restauración. Pero si queremos producir o reproducir el carácter de Cristo, debemos empezar por nosotras mismas primero. Bueno, una autorreflexión final y antes para orar. Vamos a pensar, he estado leyendo unos libros de Tozer, me encantó ese autor ahora que estoy conociendo más de él. Y hay una oración que él hizo acerca de la comparación. Mira qué precioso, como él menciona una oración que él hizo. Dice él, querido Dios, de aquí en adelante me rehúso a compartir con cualquiera de tus siervos. A competir. Ellos tienen congregaciones mucho más grandes que la mía. Que así sea. Me regocijo por eso. Me regocijo de esos éxitos. Ellos tienen dones más grandes que los míos. Muy bien. Qué bueno. Eso no está en su poder ni en el mío. Yo humildemente estoy agradecido por sus dones más grandes y mis pequeños dones. Yo solo oro que pueda utilizar estos dones modestos, que sean útiles, que posea
y que los poseo para tu gloria. No me compararé con nadie, ni trataré de hacer crecer mi autoestima al notar dónde puedo tener éxito sobre este o aquel en tu santa obra. Soy solamente un siervo inútil. Yo gustosamente voy al pie de la cruz y me hago el menor de tu pueblo. Si fracaso en mi propio criterio, y en realidad me subestimo, no quiero saberlo. Me propongo al orar por otros y al regocijarme en el éxito de otros como si fueran los míos. Asimismo, es mío y es tuyo, pues todo lo que es tuyo es mío, y mientras que una planta, otra persona riega, solamente quien da el crecimiento eres tú, Señor. Que tengamos ese corazón de amar, de entregar, de servir al Señor con los talentos que Él nos ha dado, con los dones, y aprovechar las oportunidades. No derribar, sostener. Amén. Oramos entonces. Señor Jesús, gracias, Padre amado. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la instrucción que tú nos das tan clara. Ayúdanos, Padre. Necesitamos todo lo que viene de ti para ser sabias y poder ser consoladas para consolar a otros, ser animadas para animar a otros. Ayúdanos, Señor. Perdónanos nuestros pecados. Hemos reconocido durante todo este estudio tantas maneras en las que hemos fallado. Perdónanos por ser esas mujeres que criticamos, que ofendemos, que murmuramos. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad. Cierra nuestra boca al mal. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios las bendiga.